Buenas noches. Estamos en el curso de Legislación Comercial 1. Para esta tercera parte del curso vamos a comenzar el estudio de las sociedades mercantiles. Yo les voy a pedir el favor de que abran sus códigos de comercio y nos ubiquemos en el artículo 98 del Código de Comercio. Con el artículo 98 se inicia el libro segundo, que se titula de las sociedades comerciales, título primero del contrato de sociedad, y en el capítulo primero se ven disposiciones generales. Para el desarrollo de esta segunda parte, de esta parte de las sociedades comerciales, les he dejado una fotocopia en la Torre 2, en Gráfica San Martín, que se titula Razón de ser de las sociedades. Sí. Razón de ser de las sociedades, del profesor Alfonso Yepes. Esas copias las vamos a trabajar en las siguientes sesiones, ¿sí? El contenido que tiene esas fotocopias. Las copias entonces hacen parte de este libro, Sistema Penal Acusatorio, editado por la Universidad Nacional de Colombia, en el módulo de lavado de activos. Nos interesa este ensayo del profesor Alfonso Yepes porque hace de una manera, o presenta de una manera muy clara, lo que es el contrato de sociedad y las diferentes sociedades mercantiles tradicionales que existen en el ordenamiento jurídico colombiano. Y aquí voy a hacer el siguiente paréntesis. Hay que tener en cuenta que cuando vayamos a hablar en estas próximas sesiones de las sociedades mercantiles tradicionales, nos vamos a referir a aquellas que están reguladas en el Código de Comercio, que se estatuyeron en el año 1971, cuando se expidió el Código de Comercio. Y son las siguientes: la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad mercantil de hecho. Posteriormente, en el año de 1995, se expidió la Ley 222, que hizo importantes reformas al Código de Comercio, pero adicionalmente creó un nuevo tipo de figura en el derecho societario colombiano que tuvo por nombre o tiene por nombre empresas unipersonales. Entonces, la Ley 222 de 1995 creó las empresas unipersonales. En el año 2008, la Ley 1258 creó otro nuevo tipo de sociedades, que son las sociedades de acciones simplificadas. Lo que vamos a estudiar aquí en estas próximas sesiones va a ser las sociedades tradicionales, y no vamos a incluir ni la empresa unipersonal ni la sociedad de acciones simplificadas, las cuales las vamos a estudiar en la última parte. Lo que abarcaría el segundo parcial sería entonces el tema de las generalidades del derecho mercantil más las sociedades tradicionales. Y para el examen final vamos a estudiar las temáticas del primer parcial, las temáticas del segundo parcial, y adicionalmente empresas unipersonales y sociedades de acciones simplificadas. Eso quedaría para el examen final. El 71 es colectiva, comandita simple, anónima, y dijiste dos más. ¿Cuáles son las otras? Sí, las tradicionales son la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad mercantil de hecho. Entonces, leamos el artículo, iniciemos con los aspectos generales sobre el contrato de sociedad. En el artículo 98 del Código de Comercio se encuentra la definición de sociedad. Y sobre ese artículo que vamos a leer a continuación y vamos a desmenuzarlo, pues ahí vamos a ir encontrando los aspectos generales de las sociedades tradicionales. Vuelvo y repito, las sociedades tradicionales tienen
un enfoque, una mentalidad totalmente diferente que no aparece en las sociedades, en las últimas, en la empresa unipersonal y en la sociedad de acciones simplificadas, donde hay un rompimiento total. Entonces, lo que vamos a decir en estas sesiones es válido solamente para las sociedades tradicionales. La sociedad de acciones simplificadas, vamos a ver que tiene ya unos cambios. Entonces, ayúdame con el artículo 98, por favor. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Nota. Déjalo ahí, así, gracias. Ese artículo 98 entonces trae la definición de sociedad mercantil. Tened en cuenta de lo siguiente: por el contrato de sociedad, estamos en presencia de un contrato, de un acuerdo de voluntades. Dos o más personas. Se requiere que hayan por lo menos dos personas, no puede haber una sola, para formar una sociedad comercial. Claro, en los otros tipos de sociedades que dijimos, en las SAS, en la empresa unipersonal, eso no es cierto. Pero para estas sociedades tradicionales sí se requiere ese aspecto de la pluralidad. Dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero. Tenemos unos elementos ya. El primero, que haya una pluralidad de socios que constituyan la sociedad. El segundo, que se haga un aporte, que puede ser en dinero, en trabajo o en otros bienes. Entonces aquí hay otro aspecto, el de los aportes. Con el fin de repartirse en las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Entonces hay otro elemento, la repartición de utilidades. Y hay otro que no menciona el artículo, pero que se acepta tradicionalmente, que es el elemento de la affectatio societatis. Affectatio societatis, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a... Ustedes ven ahí en la lectura que nos presenta el profesor Alfonso Yepes, en la página 177, él establece lo siguiente: 177. Los elementos del contrato de sociedad son 4: pluralidad de socios, aporte de los asociados, reparto de utilidades y pérdidas y affectatio societatis o ánimo societatis. Resulta que cuando el legislador crea las sociedades, o cuando se hace esa teoría de las sociedades, cuando se hace la teoría de las sociedades y se les dota de personería jurídica, se entiende que las sociedades son personas. Cuando cumplen con todos los requisitos, las sociedades son personas para el derecho. Pero son personas ¿qué? Jurídicas. Dijimos que las personas pueden ser seres humanos y los llamamos personas naturales, pero también pueden ser personas jurídicas. Entonces serían las empresas, lo que uno comúnmente conoce con empresa. Recuerden ustedes también que el concepto de empresa para el Código de Comercio no es el de un ente, no es el de una persona, sino el de una actividad económica, según el artículo 25 del Código de Comercio. Sin embargo, para los efectos del lenguaje común, como se maneja el término, podríamos decir que nos estamos refiriendo a las personas jurídicas como esos entes empresariales o esas organizaciones. Sería el nombre más correcto o más completo. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Observó cómo era la vida del ser humano, qué pasaba en la vida del ser humano, y asimismo lo aplicó en la teoría de las sociedades, en la teoría de las sociedades, ¿sí? Ya sean sin ánimo de lucro o mercantiles. ¿Qué pasa en la vida del ser humano? ¿Cuál es el primer acto del ser humano? Acto jurídico. ¿Cuál es el primero? El nacimiento. Y el último, la muerte. Para que un niño nazca se requiere comúnmente que tenga
¿Su origen en qué? En los papás. ¿Sí? Esos padres pues le dan la vida al niño, ¿no? En las sociedades mercantiles, ¿quiénes eran? Los llamados los socios. Los socios crean un ente que es diferente a los socios. ¿Qué es la ficción jurídica? Estamos creando una persona que es diferente a los socios que la constituyen, pero que tiene derechos. Como es una persona, entonces debe tener los elementos propios de las personas, ¿sí? Que son 5 elementos: el nombre, domicilio, capacidad jurídica, patrimonio y nacionalidad. Cualquiera de los que está aquí, de los que estamos acá, tenemos esos atributos. Tenemos un nombre, tenemos una nacionalidad, tenemos capacidad jurídica, un domicilio y un patrimonio. El patrimonio todo lo tenemos, porque ustedes saben que dentro de las diferentes definiciones que se han dado de patrimonio está una que el patrimonio es el resultante de restar los activos menos los pasivos, y puede ser que el patrimonio sean solamente pasivos. Todos tenemos patrimonio y todos tenemos capacidad jurídica. En el ser humano, como ya lo habíamos explicado en otra sesión pasada, la capacidad jurídica plena es a los 18 años de edad. Pero ese niño que está recién nacido tiene capacidad jurídica. Lo que pasa es que no la puede ejercer él directamente, sino que tiene a sus padres como representantes. Y ejerce su capacidad por medio de los padres. Entonces, en últimas, pues todos tenemos eso. Y en las sociedades mercantiles se trata que tengan exactamente los mismos atributos. Las sociedades tienen un nombre, las sociedades tienen un domicilio, las sociedades tienen un patrimonio que se hace con los aportes de los socios, las sociedades tienen capacidad jurídica. La capacidad jurídica de la sociedad se determina en el objeto social. De acuerdo al objeto social va a estar determinada la capacidad jurídica de dicha sociedad. ¿Sí? Y tienen una nacionalidad. Sobre la capacidad de la sociedad, el artículo 99 establece: la capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y de la actividad de la sociedad. Entonces, cuando vayamos a ver qué capacidad jurídica tiene una sociedad, estudiamos los estatutos sociales y en los estatutos el objeto social. ¿Dónde vemos eso? Pues en las sociedades tradicionales se venían constituyendo mediante escritura pública, y en la escritura pública aparecía el objeto social. Y cuando se solicita el certificado de existencia de una sociedad del registro mercantil, pues ahí también sale cuál es el objeto social. De suerte tal que una sociedad mercantil no podrá hacer sino solamente lo que está en su objeto social. El objeto social a lo que se dedica, ¿cierto? Es a lo que se dedica. Si dice en el objeto social que la sociedad podrá importar tuercas, pues ¿puede importar tornillos? No. Tendrá que decir también tornillos, o tiene que especificar claramente cuál es el objeto social. ¿Puede exportar? No, porque dentro del objeto social dice podrá importar. Entonces debe estar claramente determinado en el objeto social qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer la sociedad. Ya veremos más adelante que esto no se presenta, este problema, en las empresas unipersonales ni en las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Pero en las sociedades tradicionales sí se exige que tenga ese elemento. Entonces, en el ser humano, pues hay unos padres para que nazca ese niño tiene esos atributos de la personalidad, ese niño va creciendo. Lo usual es que
celebre diferentes actos jurídicos a lo largo de la vida, por ejemplo casarse, por ejemplo comprar algo, por ejemplo vender, ¿sí? Son todos actos jurídicos, nosotros estamos regidos por actos jurídicos, así no queramos o así no sepamos, pero nos rige toda la vida, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Y el último acto jurídico es morir. Morir tiene unas implicaciones jurídicas, porque el patrimonio del que es titular esa persona se transmite a sus herederos. En las sociedades mercantiles y en las sociedades en general pasa exactamente lo mismo. Diferentes momentos y diferentes estadios en el desarrollo del ser humano que van cambiando a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la sociedad, y que son asimilables con el ser humano. Entonces, allá son reformas del contrato de sociedad. Por ejemplo, se puede cambiar de domicilio, por ejemplo, puede ampliar su objeto social o cambiarlo, o puede cambiarse de nombre, puede cambiarse de apellidos. Entonces deja de ser una sociedad colectiva y se puede transformar en una sociedad de responsabilidad limitada. Todo eso se puede hacer. Va a haber un momento en que el ser humano deba morir, y lo usual en el ser humano es que enferme y muera. Con las sociedades mercantiles pasa igual. Hay un momento en que la sociedad mercantil va a enfermarse y va a morir, y ese enfermarse se llama disolución de la sociedad. Cuando decimos esa sociedad está en disolución, queremos decir que está muy enferma. Puede ser un enfermo terminal, no necesariamente va a morir, pero es el paso previo. Y la muerte sería ¿qué? La liquidación. Y así como existen cementerios donde están los seres humanos, pues deberían existir cementerios de sociedades mercantiles y de sociedades en general, ¿sí? Pasa lo mismo también con las sociedades. Muchas sociedades mueren al año, ¿cierto? Malos manejos. Cuando una sociedad muere, Sí. se acaba, ese nombre puede cogerlo otra persona para crear sobre ese nombre otra nueva empresa. Depende de qué clase de sociedad sea y cómo se haya disuelto y liquidado. Pero lo usual es que al desaparecer puede hacerse, sí. Puede volverse Sí. con la misma razón social, digamos así. Tiene que estar liquidada. No sería la misma, sería otra sociedad. Y sí, Una modificación, Sí. una letra o algo. Entonces, mirándolo desde el punto de vista del nombre, no sería el mismo, porque si le agregas un número, eso es lo que se llama la homonimia. Pero la homonimia está prohibida llamarse igual en vigencia de las sociedades. Pero no existe una norma que prohíba a la terminación de la sociedad, la disolución y a la liquidación, que tal vez hacia eso va la pregunta que usted hace, ¿sí? Entonces ya cuando hay disolución y liquidación de la sociedad. pero con el mismo nombre si no se usa generalmente. Sí. Sí, la gente lo... Bueno, hay que ver que también muchas veces está asociado a ese nombre un goodwill. Entonces también es forma de participar en ese goodwill, ¿sí? Pues bien, entonces pensemos eso, que cuando el legislador está legislando sobre las sociedades mercantiles, lo está haciendo pensando también en la vida del ser humano y en los diferentes cambios que ha tenido. En el documental que vamos a ver y vamos a evaluar en el Cineforo, pues ese documental en la primera parte habla precisamente del nacimiento de la teoría o del nacimiento de las sociedades mercantiles en Estados Unidos, en el mundo, pero específicamente en Estados Unidos. Y ahí vemos cómo se hizo una ficción jurídica donde le vamos a trasladar los derechos de un ser humano, pero ¿qué? A una sociedad mercantil. ¿Y quién en día hoy no piensa o puede negar la gran importancia que tienen las sociedades mercantiles en el mundo contemporáneo? No son seres humanos, no tienen cuerpo, no tienen alma, como decía un filósofo, y eso lo citan en el documental. No tienen alma ni cuerpo, pero existen. Y pueden llegar a ser más efectivas que en muchos otros casos en
o de llegar a tener más poder que un ser humano, ¿sí? El poder que tienen las grandes transnacionales en el mundo y los efectos que tienen son indiscutibles. Entonces no es algo para, digamos, para tomarlo a la ligera, sino es importantísimo. Y los grandes comerciantes hoy en día son sociedades mercantiles, ¿cierto? Hoy en día desde hace muchos años, desde que se crean las sociedades mercantiles. ¿Cuál es el objeto de las sociedades mercantiles? Hacer riqueza. Ese es el único objeto. El objeto de las sociedades mercantiles no es realizar actividades sin ánimo de lucro, no es propender por el idioma, no es apoyar una actividad deportiva. Todo eso cabe en la órbita de las sociedades sin ánimo de lucro. Lo que le importa a las sociedades mercantiles es el dinero, la creación de riqueza para sus asociados. En el documental que les digo se plantea ese problema. ¿Qué pasa con los efectos de las sociedades en el mundo? Lo que se llama la responsabilidad social, la responsabilidad de las sociedades, esa responsabilidad empresarial con los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, con los derechos sociales, con los derechos culturales, pero también con los derechos del medio ambiente. ¿Qué ocurre? Y lo que se ha manejado históricamente son empresas mercantiles que hacen dinero como único objetivo, pero a costa incluso de la destrucción del medio ambiente, a costa de los recursos, a costa de los mismos trabajadores y de las mismas sociedades. Entonces, hoy en día estamos sobre la discusión sobre ese aspecto, ¿sí? Cómo crear empresas sosteniblemente en el tiempo, que genere riqueza, pero que lo haga desde el ámbito de la responsabilidad social. Bueno, entonces eso para que quede claro que lo que se ha dicho sobre las empresas es algo parecido a lo que se ha dicho sobre lo que se dice sobre el ser humano y sobre las sociedades mercantiles. Pues hay un parangón entre uno y el otro, desde su constitución hasta su disolución. Les decía que el contrato de sociedad tiene por lo menos, o tiene del artículo 98, podemos sacar entonces, de la lectura del artículo 98, podemos sacar unos elementos propios del contrato de sociedad. El primero de ellos es la pluralidad de socios. En la teoría clásica de sociedades, para constituir una sociedad mercantil deben haber por lo menos dos socios que la constituyan. No necesariamente son seres humanos, pueden ser a su vez personas jurídicas que la constituyan. ¿Quiénes son esos socios? ¿Quiénes pueden ser? Comerciantes, usualmente, que se agrupan, ¿sí?, para, por medio de la asociación, hacerse más fuertes y establecer una sociedad de tipo mercantil. Cuando estamos en presencia de la sociedad colectiva, se requiere la existencia de mínimo dos socios. No hay un máximo determinado. Cuando estamos en presencia de la sociedad de responsabilidad limitada, se requiere por lo menos de la existencia también de dos socios, pero en este caso sí se limita en un número máximo. El número máximo de socios será de 25. Cuando estamos en presencia de las sociedades en comanditas simples y las en comanditas por acciones, pues allí tenemos que distinguir que hay dos tipos de socios. Las sociedades en comanditas son como sociedades anfibias, porque tienen regímenes mixtos, ¿sí?, y tienen socios también mixtos. Después las estudiaremos con más detenimiento. Por ahora digamos que se requiere, entonces hay dos tipos de socios. Unos socios que lo único que hacen es dar el aporte para que la sociedad funcione, y otros socios cuya misión principal es la de manejar la sociedad. Esos socios que dan el aporte se llaman socios comanditarios, y los socios que prestan su trabajo en la dirección de la sociedad se llaman socios colectivos o gestores.
Más usualmente se les dice socios gestores. En las sociedades en comanditas simples se requiere por lo menos que exista un socio colectivo y un socio gestor, y no hay un número máximo. Y en las sociedades en comanditas por acciones se requiere que exista por lo menos un socio gestor, que es el que va a manejar la empresa, y por lo menos 5 socios comanditarios. Como es una sociedad de acciones, pues también se les dicen socios accionistas o accionistas comanditarios, ¿sí? Entonces por lo menos 5. Entonces en la sociedad en comandita por acciones mínimo serán 6 socios, un gestor y 5 socios comanditarios o socios accionistas comanditarios, ¿sí? No tiene un máximo determinado. Y en las sociedades anónimas por lo menos se requiere la existencia de 5 socios que reciben el nombre de accionistas. No hay un máximo determinado. En la sociedad mercantil de hecho, la sociedad mercantil de hecho se dice que es de hecho porque no ha logrado conformarse plenamente la sociedad. Le hace falta algo para conformarse totalmente. Y eso hace que no sea persona jurídica. No es persona jurídica porque no está completa. No es persona jurídica porque no logra completar los requisitos totales que exige la ley. Pero es una sociedad mercantil, sino que es una sociedad mercantil que no está completa. Entonces esas son las sociedades mercantiles de hecho. De todas formas, para que haya sociedad mercantil de hecho, se requiere que por lo menos existan 2 socios. Entonces ese es el aspecto concerniente a la pluralidad de socios. Hay otro aspecto que tiene que ver con el aporte de los asociados. Cuando se constituye una sociedad, pues necesariamente tienen que hacerse aportes. El aporte le va a dar el capital a la sociedad. Y el aporte igualmente pues va a hacer que sea posible que la sociedad funcione y que tenga un patrimonio. ¿Cuáles creen ustedes que sea el aporte que más se quiere para la conformación de una sociedad? El de dinero, sí, necesariamente. Sin embargo, si ustedes revisan el artículo 98, dice: los aportes podrán hacerse en dinero, en trabajo o en bienes valorados en dinero. Casi que podríamos decir que hay 2 tipos de aportes. Unos son en bienes que sean valorados o que se puedan tasar en dinero, y otros en los que no se pueden tasar en dinero. Los que se pueden tasar en dinero, pues está el dinero propiamente y los aportes en especie. Y los que no se tasan nunca en dinero, los que no pueden decir esto vale tanto en dinero, se llaman aportes industriales. Expliquemos a industriales. Entonces expliquemos detenidamente cada una de esas categorías. El aporte en dinero, pues es el aporte que necesariamente es el que más se quiere, el que se busca, es el que necesita la sociedad para su constitución, que se haga el aporte en dinero. En el género por excelencia es el dinero. Pero puede ser que se haga un aporte en un bien que pueda ser valorado en dinero. Un bien que puede ser un bien mueble o puede ser un bien inmueble, pero que sea valorado en dinero. En la lectura del profesor Yepes, pues citan varios ejemplos de esos aportes en especie. Entonces, dentro de esos aportes están los inmuebles, las naves, las aeronaves, los vehículos automotores, las patentes de invención. Es decir, ahí cabría cualquier tipo de aporte que sea en bienes que los podamos valorar en dinero. Una patente o una casa
o un vehículo, o títulos valores. Yo puedo aportar títulos valores, un CDT, por ejemplo. Joyas, podría aportar joyas para la constitución de una sociedad también. Entonces es posible hacer cada uno de esos aportes. Y los aportes, pero deben valorarse en cada uno de esos aportes, tener una valoración. Ahorita leemos las normas correspondientes y hacemos algunas precisiones. Y el aporte en industria es un aporte que no es valorado en dinero, pero que es muy importante. El aporte en industria es el aporte que se hace en trabajo. El artículo 122 del Código de Comercio dice lo siguiente: capital social. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria aprobada y formalizada conforme a la ley. Será ineficaz todo aumento de capital que se haga con revalúo de activos. El artículo 123 establece: aumento o reposición del aporte del socio. Ningún socio podrá ser obligado a aumentar o reponer su aporte si dicha obligación no se estipula expresamente en el contrato. ¿Qué pasa cuando el socio incumple con la entrega o con los aportes a los que se ha fijado o a los que se ha obligado inicialmente en la constitución de la sociedad? El artículo 125 establece lo siguiente: cuando el aporte no se haga en la forma y épocas convenidas, la sociedad empleará los árbitros de indemnización estipulados en el contrato. A falta de estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes árbitros o recursos. Primero, excluir de la sociedad al socio incumplido. Segundo, reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar, pero si esta reducción implica disminución de capital social, se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Hacer efectiva la entrega del aporte desde el pago del aporte, y en los tres casos anteriores el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que estén cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias. Es decir, si el socio no cumple con la obligación de dar los aportes a la sociedad a los que se comprometió en el momento de la constitución, la sociedad pues puede excluir al socio o puede reducir el aporte que deba dar el socio, o puede exigirle que haga el pago, incluso demandándolo, procediendo mediante un proceso ejecutivo contra ese socio. En todo caso, puede escoger una o dos opciones, las que estén ahí, para satisfacer, y que no sean excluyentes entre sí, para satisfacer las obligaciones a las que el socio se ha comprometido. Y en todo caso tendrá que ese socio pagar a la sociedad, deberá pagarle intereses moratorios. Si se hacen aportes en especie, pues habrá que ver qué clase de aporte en especie es el que se hace, y siempre se debe realizar un avalúo de ese aporte. El artículo 136 establece lo siguiente: los aportes de establecimiento de comercio, derechos sobre la propiedad industrial, partes de interés, cuotas o opciones se consideran como aportes en especie. Cuando se hace el aporte en especie, el artículo 134 establece que se debe, y el 134 y el 133, que se debe hacer una valoración de esos aportes y que deben quedar en escritura pública. Es decir, yo voy a aportar una casa, hay que hacer un avalúo del valor de esa casa para aportarla, y eso es lo que queda dentro de la escritura de constitución. Cuando se hacen aportes de inmuebles, por la naturaleza de ese aporte, pues no solamente se hace el aporte a la sociedad, sino que debe hacerse la anotación correspondiente en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos, donde conste que se ha hecho el aporte de esa casa, de esa vivienda.
Lo mismo ocurre cuando se hace un aporte de los vehículos. Ustedes saben que los vehículos pues también tienen un certificado de tradición. Entonces allí habrá que hacerse la anotación correspondiente de que ese vehículo fue aportado para una sociedad mercantil. Si se trata de una patente, pues la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que regula ese tema, pues deberá hacer la anotación, ¿sí? Si se trata pues de una aeronave o una nave, pues también tienen los mecanismos de hacer esas certificaciones en aerocivil, si es un avión, por ejemplo, o si es un barco en la capitanía del puerto, también se deben hacer allá las inscripciones correspondientes. Habrán otros bienes que no estén sujetos a registro, por ejemplo, el aporte de joyas, de maquinaria industrial. El aporte de maquinaria industrial no es un aporte en industria, es un aporte en especie, ¿sí? Entonces también hará parte de esa clase de aportes. Pasemos al aporte en industria. ¿Qué es entonces el aporte en industria? No es el aporte ni de dinero, ni es el aporte de bienes que sean o que puedan considerarse en dinero. Cualidades, virtudes, dones, habilidades, conocimientos que posee el ser humano. Sí. El saber. El saber. El conocimiento. Bueno, se encuentran dos personas, van a formar una sociedad entre ambas. Una persona dice, bueno, yo tengo dinero para hacer un negocio. Quiero hacer un negocio en determinada rama, pero no conozco absolutamente nada de eso. Y el otro no tiene un peso entre el bolsillo, digamos, por colocar un ejemplo, pero tiene 20 o 30 años de conocimiento en el ramo. Eso es lo que pasó con Taxis Libres, ¿no? Más o menos creo que esa es la historia de Taxis Libres. ¿Cómo fue? ¿Sí? Hay dos señores, no recuerdo el nombre. Y uno ya fue el que empezó con su taxi, y sí, pero el otro era el que tenía la platica. Sí. Entonces, pero ya los dos pues, tienen más de 150 empresas, aparte de Taxis Libres. Con el conocimiento. Claro, el conocimiento es valiosísimo. Lo que pasa es que la ley no permite tasar ese conocimiento como si fuera un bien. Como si fuera un bien que se pueda evaluar en dinero, ¿no? Pero sí reconoce la ley que el aporte en industria es importantísimo. Hará parte del aporte en industria los conocimientos que tenga la persona, las habilidades que tenga la persona, la sabiduría, la pericia. Todo eso hace parte del aporte en industria. Sabe hablar mandarín y tiene los contactos en China. Nos servirá de socio para una empresa mercantil que quiere hacer importaciones o exportaciones en el lejano oriente. Sí. Claro, ese socio vale mucho. El hablar otro idioma, otra lengua, es un aporte en industria para la sociedad. La formación académica, profesional, puede ser también un aporte en industria. Hay que distinguir lo siguiente, o hacer la siguiente claridad. El socio industrial no es un trabajador de la sociedad, es un socio, no es un empleado, es un socio. No es un empleado, es un socio, y como tal tiene derecho no al salario, sino a la repartición de utilidades sociales. Sobre el aporte en industria, el artículo 137 establece lo siguiente: podrá ser objeto de aportación la industria o trabajo personal de un asociado sin que tal aporte forme parte del capital social. El aportante de industria participará en las utilidades sociales, tendrá voz en la asamblea o en la junta de socios. Los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso, salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitralmente. Podrá administrar la sociedad y, en caso de su retiro o de liquidación de la misma, solamente participará en la distribución de las utilidades, reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo que estuvo asociado.
Habiéndose producido pérdidas, el socio industrial no recibirá producción en el respectivo ejercicio. Es decir, cuando hay pérdidas, pues también él asume pérdidas, ¿sí? Y esa de asumir pérdidas no es que asuma de su capital, sino las asume no recibiendo retribución. Y en eso es una diferencia fundamental con el trabajador de la sociedad, porque los trabajadores pueden participar de las utilidades de la sociedad, pero nunca pueden asumir las pérdidas sociales. Un trabajador no asume las pérdidas de la sociedad para la que trabaja, a diferencia del socio industrial, que sí dejaría de tener pues las utilidades correspondientes si hay pérdidas. El socio industrial entonces tiene derecho a participar en las reuniones, pero puede opinar, pero no puede votar, no puede tomar decisiones. Tiene voz, pero no tiene voto, de acuerdo a lo dicho en el artículo 137. Bueno, ¿y cómo se hace para repartir ese aporte en industria? ¿Sí? ¿Cómo se hace esa estimación? ¿Cómo se reparten las utilidades? En principio, pues será de la manera como se estatuya en el contrato social, como esté en los estatutos sociales que se recibirá. O sea, la ley le da la opción a los socios que ellos mismos determinen cómo se va a hacer esa repartición de utilidades. Y tratándose del socio, pues del socio industrial, pues le da la ley libertad para que los socios determinen cómo se va a repartir libremente. Sin embargo, si los socios guardan silencio o no estipulan cómo se hace la repartición, se aplica la reglamentación. 138. Aporte en industria. Cuando el aporte consista en la industria o trabajo personal estimado en un valor determinado, la obligación del aportante se considerará cumplida sucesivamente por la suma periódica que represente para la sociedad el servicio que constituya el objeto del aporte. Podrá, sin embargo, aportarse la industria o el trabajo personal sin estimación de su valor, pero en este caso el aportante no podrá redimir o liberar cuotas de capital social con su aporte, aunque tendrá derecho a participar en las utilidades sociales y en cualquier superávit en la forma que se estipule. Las obligaciones del aportante se someterán en estos casos al régimen civiles de las obligaciones por hacer. Esa es otra diferencia importante. El socio industrial se obliga es a hacer, ¿sí? Se obliga es a hacer una determinada actividad. Los otros socios, los que aportan dinero, se obligan es a ¿qué? A dar. A dar. El Código de Comercio establece que cuando no se ha fijado la manera como se le va a pagar al socio industrial exactamente, entonces deberá pagársele lo que recibe el socio capitalista en su mayor porcentaje. Es decir, los socios capitalistas usualmente reciben las utilidades de acuerdo al aporte de capital que hayan hecho. Entonces, ¿cómo dice? Que si nada se dice en el contrato en relación con el reparto de las utilidades, la ley suple de voluntad de los contratantes y consagra en el artículo 150 del Código de Comercio sí, bueno. en proporción al aporte de cada uno. Sí, y el parágrafo dice: a falta de estipulación expresa del contrato, el solo aporte en industria sin estimación de su valor dará derecho a una participación equivalente a la del mayor aporte de capital. ¿Sí? Entonces ahí está esa, cómo se le reparte entonces si los socios no acuerdan cómo se le da la participación a ese socio industrial. Pues la ley establece que deberá dársele la participación a un equivalente a la participación del mayor aporte de capital de un socio capitalista.
¿sí? Usualmente se pueden ensayar diferentes fórmulas, por ejemplo, darle un porcentaje sobre las utilidades totales, ¿sí? Si son mayores las utilidades, pues el socio industrial ganará más, o pagarle por ejemplo, con acciones de la sociedad. Entonces, este año será socio industrial, al terminar el ejercicio le pagan con acciones, y para el próximo ejercicio social ya entrará como socio capitalista. Esa puede ser otra forma, ¿sí? Darle participación con acciones o con cuotas, partes de interés en la sociedad. Entonces, pues hay una libertad para que los socios regulen cómo quieren hacer ese pago, pero si no hacen la regulación, entonces se aplica el parágrafo del artículo 150 sobre la manera como se hace la repartición de esas utilidades para el socio. Y esa es la otra parte. Entonces, decíamos que el otro elemento es que haya aportes, ¿cierto? Y repartición de utilidades, pero también de las pérdidas. Las pérdidas también deben ser asumidas por los socios, ¿sí? Deben ser asumidas por los socios. Sobre eso hay regímenes, básicamente hay dos tipos. Uno es sobre la responsabilidad que genere el ejercicio de las sociedades mercantiles, puede ser hasta el monto de los aportes de cada socio. Yo respondo es solamente hasta lo que yo aporté para constituir la sociedad. No voy a responder más allá de eso, ¿sí? Entonces, ese es un fenómeno. La responsabilidad hasta el monto de los aportes. Hay otras sociedades que tienen un régimen diferente, donde los socios responden de manera solidaria e ilimitada con las obligaciones sociales. Solidaria quiere decir que todos los socios responden por las obligaciones de la sociedad entre todos. Puede ser que un socio tenga el dinero y los otros no, pues ese socio podrá responder ante los acreedores de la sociedad. La primera llamada es la sociedad a responder, pero si la sociedad no tiene la manera de hacerlo, pues deberán responder los socios. Esa es la solidaridad. Entre todos se ayudan para responder por las obligaciones. Y es responsabilidad solidaria e ilimitada. Que sea ilimitada, no limitada, sino ilimitada, quiere decir que los socios responden con su propio patrimonio, no solamente con los aportes, sino con su patrimonio personal. En la sociedad solidaria limitada, los socios con su patrimonio limitado. No, sociedad, o sea, hay dos regímenes, ¿cierto? El primero es hasta el monto de los aportes sociales. Entonces yo respondo solamente por lo que aporté, no más. Y el otro régimen es todos respondemos por las obligaciones mancomunadamente que cree la sociedad, respondemos por las obligaciones de la sociedad, incluso con nuestro propio patrimonio. Por eso es ilimitada. Hasta el monto de los aportes se responde en la sociedad de responsabilidad limitada, se responde en la sociedad anónima, hasta el monto de los aportes. Y en la sociedad, y de manera solidaria e ilimitada, se responde en la sociedad colectiva y en la sociedad mercantil de hecho. En las sociedades en comandita les dije que es un régimen mixto, ¿sí? Entonces es dependiendo qué clase de socio sea, pues así responderán. Como les había dicho que hay dos clases de socios, los socios comanditarios, que son unos, y los otros son los socios gestores o colectivos. Entonces, en los socios comanditarios responden por las obligaciones de la sociedad solamente por el aporte que han dado, o sea, hasta el monto del aporte. Como ellos colocan capital, no manejan la sociedad, no celebran negocios con la sociedad, pues solamente van a responder por el dinero que están aportando, no más. Hasta ahí va su aporte. Por el contrario, los socios gestores o colectivos responderán por las obligaciones de la sociedad de manera solidaria e ilimitada. ¿Cuál es la razón?
¿Cuál es la razón? Pues que son los que manejan la sociedad. Y como son los que manejan la sociedad, pues entonces, por el hecho de manejar la sociedad, por el hecho de administrar la sociedad, pues deberán responder por esas obligaciones sociales que se deriven del ejercicio de esa actividad. Bueno, en la lectura, ustedes van a hacer la lectura, van a profundizar en cada uno de esos puntos. Ustedes vean que ahí está mucho mejor explicado lo que estamos diciendo, mucho más completo. Entonces, cuando vayan a hacer el estudio, Sociedades, ¿no? Al final está lo de la sí, de las sociedades. que se entra en el segundo. En el segundo. Todo eso sí entra en el segundo. Y el otro elemento es el de la affectatio societatis o animus societatis. Es un término que está en latín, affectatio societatis. ¿Qué tiene que ver la affectatio societatis? Es una explicación al amor y devoción por el contrato de sociedad. Sí. Crecer a la sociedad, esa vinculación permanente a la sociedad. Sí. Espíritu de trabajo en comunidad, tener un ideal de comunidad, realizar un esfuerzo, correr un riesgo en común, actuar en el contrato con un sentido de igualdad. Claro, affectatio societatis es amar la sociedad, querer hacer ese contrato de sociedad, querer asociarse con esas personas, procurar el bienestar de la sociedad, procurar que los socios entonces, los socios y la empresa progresen. Como empiezan todas El las bienestar, sociedades. exactamente. Y ese es un elemento del contrato de sociedad. Yo no me asocio con el que no quiero, ¿cierto? Yo no me asocio con el que no quiero. ¿Qué pasa cuando se acaba el affectatio societatis entre los socios? Pues pasa lo mismo que con el ser humano, cuando se acaba el amor entre la pareja, ¿cierto? Sobreviene el divorcio. Entonces, en las sociedades mercantiles, ese es una causal para la disolución de la sociedad, que desaparezca la affectatio societatis. El profesor Yepes trae diferentes ejemplos de lo que es la affectatio societatis. Leamos algunos. Entonces dice así: veamos los variados momentos en los cuales se manifiesta, se hace presente y se exterioriza el elemento de la affectatio societatis. Página 183. 1. Cuando en el pequeño poblado los tres comerciantes, personas naturales, el del pan, el del calzado y el del vestido, se proponen mutuamente unir el patrimonio y la capacidad de trabajo para poder sufragar las necesidades del conglomerado social. Aparece un instante en el que cada uno dice, sí, hagámoslo, y hay una exteriorización positiva de la voluntad. Ahí aparece el elemento de la affectatio societatis. 2. No basta decir que sí. Affectatio es darse cita un día, en un lugar, a una hora determinada para celebrar el contrato de sociedad, para proponer, acordar, redactar, aprobar las cláusulas que van a regir la vida de la sociedad. 3. Celebrado el contrato es necesario conseguir el cúmulo de documentos indispensables para solemnizarlo, para el otorgamiento de la escritura pública. 4. Constituida la sociedad, es menester desarrollar el objeto social. Para ello es indicado que los socios permanezcan, al menos por un tiempo prudencial, en el contrato de sociedad. 5. Los socios se vinculan al contrato de sociedad en pie de igualdad. Ningún asociado está subordinado a otro. 6. Todos los asociados deben administrar la sociedad. 7. Los asociados pueden ejercer funciones fiscalizadoras. 8. Todos los asociados participan en los beneficios sociales. 9. Todos los asociados pueden ejercer la representación legal aceptando los nombramientos. 10. Todos los asociados deben vigilar los bienes de la sociedad. 11. Affectatio es velar porque se paguen las deudas de la sociedad. 12. Affectatio es vigilar que se le paguen las deudas a la sociedad. 13. Todos los socios deben velar porque haya un perfecto y normal desarrollo del objeto social. 14. Todos los socios deben vigilar que la sociedad cumpla con sus obligaciones tributarias. 15. Affectatio es preocuparse por una correcta disolución y liquidación del contrato, que no se preste la liquidación para atentar contra los intereses de terceros y poner muy en alto el nombre de la sociedad y el de cada uno de los socios.
Esas serían formas como se manifiesta ese afectatio societatis. Que hablan ahí es al principio hay una historia de una empresa y es de eso, son personas que se unen y es un caos terrible porque todos hacen lo que quieren. Entonces muy bonito todo, todos son muy buenos en lo que hacen individualmente, pero al unirse y ser una nueva amistad. Bueno, ustedes ya harán después la lectura, es bien interesante y compendia casi que el curso de legislación comercial en un 70%. Sí. Pero es terrible. Requisitos de fondo. Ya habíamos estudiado esos requisitos de fondo cuando hacíamos referencia al artículo 1502 del Código Civil. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de la capacidad jurídica, del consentimiento, objeto lícito y causa lícita? Entonces, cuando estudiamos el tema del comerciante, señalábamos o hacíamos una explicación de esos requisitos. Esos requisitos que aparecen ahí, esos requisitos de fondo, esos 4 requisitos, pues tienen su fuente en el artículo 1502 del Código Civil. Dijimos pues que la capacidad es el principio por medio del cual una persona se puede obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otro, por sí misma. Y decíamos que la capacidad plena se adquiere a los 18 años y que antes de los 18 años es representada por los padres. Anotamos también que la capacidad en las sociedades mercantiles y en las sociedades en general se ve de acuerdo al objeto social. Y en algunos casos la incapacidad se pone en entredicho. Ahí fue cuando hablamos de las interdicciones. Recuerden ustedes que señalábamos la interdicción por demencia y la interdicción por disipación. No nos vamos a detener otra vez a explicar eso porque ya lo explicamos en el pasado. Sin embargo, es como para tener como una visión general, ¿cierto? Y sobre los diferentes tipos de incapaces, que hay incapaces absolutos y hay incapaces relativos. Los incapaces absolutos dijimos que son los dementes, que tienen una interdicción pronunciada, interdicción por demencia. Los impúberes, que son aquellos seres humanos que tienen entre 7 y 14 años de edad. Y bueno, y los que tienen menos de 7 años, los infantes, tampoco tienen ninguna capacidad para celebrar negocios. Y los sordomudos, que no pueden darse a entender por ningún medio, que no han sido educados, que no pueden darse a entender ni por medio escrito, ni por lenguaje de señas, ni por cualquier otro medio. Entonces, ¿sí? Y los incapaces relativos, decíamos que son entonces los disipadores de bienes, es decir, los que cogen y malgastan su fortuna. Hay que tener una interdicción pronunciada por un juez de familia para que en ese caso se limite. También hablamos del consentimiento, que era el acuerdo de voluntades. Para el contrato de sociedad es importantísimo ese consentimiento, y el consentimiento no puede tener vicios. Hablamos de los vicios del consentimiento, que son error, fuerza y dolo. Entonces ya en el pasado explicamos sobre eso, no vamos a volver sobre ese punto, pero entonces los invito a que escuchen la grabación donde explicamos ese aspecto y que hagan la lectura aquí, que también lo explican muy bien. Sobre el objeto, dijimos que el objeto debe ser lícito. No puedo celebrar un contrato de sociedad que tenga objeto ilícito, y el objeto es la materia de la que tratará el contrato. El contrato de sociedad, no puedo celebrar un contrato de sociedad y constituir una sociedad que tenga por objeto traficar droga, traficar estupefacientes, ¿sí? Porque está prohibido por la ley. Entonces no puede ser el objeto. Eso es un objeto ilícito. No se pueden constituir sociedades mercantiles legales con un objeto ilícito. Y la causa hace referencia al motor, a lo que mueve a las partes a la celebración de ese acto, ¿sí? Igualmente esa causa debe ser lícita. Yo no puedo, por ejemplo, celebrar un contrato de sociedad disfrazando la causa. Lo que quiero es lavar activos, pero entonces voy a colocar que esta es una sociedad que es comercializadora de bienes, de productos, cuando lo que yo quiero es, mediante esa sociedad, lavar activos, ¿sí? Entonces eso sería un ejemplo de causa ilícita.
vuelvo y les repito, hay una grabación sobre eso, para que vuelvan sobre ese tema, y las lecturas están muy bien explicadas. Los otros requisitos son los requisitos de forma. Los requisitos de forma en el contrato. Profesor Alfonso Yepes dice o señala los siguientes, y ustedes los encontrarán así en varios textos, en los mismos fascículos están: la celebración del contrato, solemnización del contrato, inscripción en la Cámara de Comercio y vigilancia estatal. Entonces, una cuestión es celebrar el contrato de sociedad, otra es solemnizarlo, otra es inscribirlo, que son 3 pasos que hay que tener muy en claros. En las sociedades tradicionales, que es las que estamos hablando, la celebración del contrato de sociedad se hace por los mismos asociados, puede ser de manera verbal o escrita. Quieren hacer una sociedad, acuerdan formar una sociedad, pues eso se puede hacer verbalmente, ¿cierto? Y entonces estaremos en presencia de una sociedad mercantil de hecho. Pero también lo podemos hacer por escrito, por documento privado. Cuando el documento privado, entre nosotros hacemos un documento donde hacemos ese contrato. Ese documento privado se puede llevar o se debe llevar a escritura pública. Al llevarlo a escritura pública, pues se solemniza. Solemnizar es el tránsito a escritura pública de ese documento. En la notaría se solemniza, se pasa a escritura pública y se protocoliza. Protocolizarlo es archivarlo en los archivos o en los protocolos, que así se llaman, que hay en la notaría. Darle un número específico donde se deja constancia de la constitución de esa sociedad. Y el otro paso es, hecho esa solemnización, llevarlo a Cámara de Comercio, y en Cámara de Comercio se hace la inscripción correspondiente. Eso sobre las sociedades tradicionales. Ahí vamos a hacer varias observaciones. Lo primero, aclarar los términos, y lo segundo, establecer la última reforma o las últimas reformas que se le han hecho a ese contrato tradicional de sociedad. Entonces, aclaremos términos. Las sociedades, como acuerdo de voluntades, surgen desde el momento en que se hace el documento privado. Pero como persona jurídica nace desde que exista escritura pública. Ahí nació la persona jurídica con la escritura pública. Y el tercer paso es llevarla a instrumentos públicos, ahí adquiere la mayoría de edad. La mayoría de edad se adquiere en Cámara de Comercio. ¿Por qué? Se le da publicidad al acto. Darle publicidad es presentar en sociedad presentarle a los demás a esa sociedad mercantil que se acabó de constituir. Y entonces los actos que realice esa sociedad mercantil serán oponibles desde el momento en que se haga la inscripción en el registro mercantil. Antes no, ¿sí? Antes solamente tiene efectos para los socios. Y la responsabilidad es solidaria y limitada. Pero si yo quiero es que la responsabilidad de esa sociedad sea solamente de la sociedad, de los negocios que se celebre la sociedad, pues tengo que llevarla al registro mercantil. Los socios, los padres deciden tener un niño, viene la etapa de gestación, eso es como el contrato social. Y el niño nació, vino al mundo. Eso es en las sociedades la escritura pública. Pero ese niño cumple los 18 años, o esa niña antes tradicionalmente cumplía a los 15 y se presentaba en sociedad. Porque ese es el origen del baile de los 15 años, es eso, ¿no? Llega la niña con su vestido rosadito y sus zapatos bajitos, ¿cierto? Así no es, ¿sí? Y entonces se hace una ceremonia y el papá le quita los zapatos planos y le coloca unos contactos. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Pues que ya no es una niña, que ya está en edad de casarse.
Entonces, en últimas es lo que está diciendo ahí. Por eso es que el matrimonio se permitía desde los 14 años, ¿sí? Y es presentar en sociedad, ¿sí? O sea, los orígenes de ese baile es eso. Pues a las sociedades mercantiles también las presentan en sociedad a esa edad. Cuando se hace la inscripción en el registro mercantil, se le da publicidad de los actos de la sociedad. Ya se presenta a todos, a cualquiera que quiera consultar ese registro mercantil, se sabe exactamente qué actos realiza esa sociedad mercantil, porque están ahí escritos, ¿sí? Ese es entonces el objeto de hacer esa presentación, darle publicidad al acto. De ahí surge lo que les decía del otro fenómeno, que es la oponibilidad y la inoponibilidad de los actos, ¿sí? Eso tiene que ver con que los socios puedan oponerse a que los actos mercantiles deban responder ellos. Si la sociedad responde hasta el monto de sus aportes, para que se haga efectiva esa responsabilidad del monto de los aportes, es necesaria la inscripción en la Cámara de Comercio. A partir de ese momento, un socio puede decir, se sabía cuál era el régimen social, se sabe cuál es el representante legal, por lo tanto no vamos a responder por los negocios que haya realizado esa sociedad. Es decir, se puede oponer a las pretensiones de otras personas que vengan o de acreedores que vengan contra esa sociedad. Si no ha hecho ese trámite, si no se le ha dado publicidad, pues no hay oponibilidad, entonces surge no es oponible el acto, y por lo tanto deberán responder los socios solidarias e ilimitadamente por las obligaciones sociales. Las sociedades mercantiles, de hecho, pues son sociedades que no han dado esos pasos correspondientes. Les hace falta uno de esos pasos para estar pues completas. Y entonces, en ese sentido, pues como no están completas, pues entonces no pueden asimismo oponerse a ciertos actos. No son personas jurídicas completas, no tienen todos los pasos que se han dado o todos los pasos que exige la ley para ello. Sin embargo, debemos hacer la siguiente aclaración. En el año 2006 se despidió la ley 1014 del año 2006, ley 14 del año 2006, que pues realizó diferentes modificaciones en materia mercantil y en materia societaria también. Y entre las modificaciones que realizó esa ley, el artículo 22 establece lo siguiente: constitución de nuevas empresas. Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la ley 905 de 2004, tenga una planta de personal no superior a 10 trabajadores o activos laborales por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la empresa unipersonal, de acuerdo con lo previsto en el capítulo 8 de la ley 225 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en esta sociedad se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta ley? Cuando estamos frente a sociedades mercantiles que son pequeñas, que tienen, como establece la ley, menos de 10 trabajadores o tienen activos totales por valor inferior de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues aquí se rompió la teoría tradicional de las sociedades. Habrá que formarlo de acuerdo a las empresas unipersonales. Voy a hacer un paréntesis sobre empresas unipersonales. En 1995 se expide la ley 222
que trata sobre la creación de empresas unipersonales, que estudiaremos de manera completa más adelante. ¿Sí? Y en esa ley 222 del 95 se quería introducir al país un tipo societario que no existiera, pero que le diera mucha agilidad a las sociedades mercantiles. La gran crítica que le han hecho a las sociedades mercantiles en Colombia es que la estructura que tiene es muy paquidérmica, muy engorrosa, exigen muchos formalismos y entonces hace que muchas personas, muchos comerciantes no se asocien, no constituyan sociedades por la gran cantidad de requisitos, que tienen que hacerlo por escritura pública, que tienen que llevar esa escritura pública a Cámara de Comercio, que tienen que cumplir con una serie de pasos. Eso era para las sociedades tradicionales. Hoy estamos en el año 2014 y en el año 2008 salió la Sociedad de Acciones Simplificadas, que acabó con todo eso. Pero en ese momento esa era la discusión, cómo hacer más ágil el modelo social. Entonces nos trajimos las empresas unipersonales que existen aquí en Colombia y existen en un principado pequeñito por allá en Europa, que siempre se me olvida el nombre, no lo he aprendido a pronunciar, lo pueden encontrar por ahí, Lindbergh o Lindbergh, algo así. Y entonces lo que se trataba era de hacer un modelo muy ágil, muy expedito, ¿sí? Y traerlo de allá e implantarlo aquí, pero las empresas unipersonales no dieron fruto. ¿Ustedes se dan cuenta? No, siguen estando vigentes. Lo que pasa, las sociedades unipersonales, que esas fueron las que duraron muy poquito. Sí. Ese fue un error del legislador, de esa misma ley, en la ley del emprendimiento. Esas duraron muy poco. Ojo, no confundir la sociedad unipersonal con la empresa unipersonal. Lo que la ley dijo que debían desaparecer eran las sociedades unipersonales. Las empresas unipersonales siguen vigentes. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues el mismo régimen de las empresas unipersonales, cuando hay menos de 10 trabajadores y menos de 500 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto?, en los activos sociales, que se concreta en lo siguiente: no hay necesidad de escritura pública y no hay sociedad, no hay requisitos mínimos del número de socios. Tiene que ir autenticado. Puede hacerse directamente en Cámara de Comercio en esos casos, ¿sí? Entonces esa ley 1014 de 2006 pues le da la opción de que hoy en día se puedan constituir tanto la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, las sociedades sin comanditas o las sociedades anónimas de esa manera. Después vamos a profundizar entonces más en este aspecto. Dejamos hasta aquí.